Señor presidente, señora consejera, señorías, público asistente, esta tarde, buenas tardes a todos y a todas. Huimos de una guerra, nos jugamos la vida para alcanzar el suelo de Europa y ahora vivimos en una perrera. Adnan, 16 años, uno de los muchos menores sin detención, sin acompañantes, que se encuentran en el campo de detención de Moria, en Lesbos. Al menos 96.000 menores no acompañados pidieron asilo el año pasado en la Unión Europea, Noruega y Suiza, 4 veces más que el año anterior. Van solos porque sus familias no tienen dinero para que todos viajen y así esperan que el mejor llegue y pida la reagrupación familiar. O van solos porque simplemente no les queda familia. Recientemente Europol alertó de que se desconocía el paradero de 10.000 menores refugiados. Los expertos dicen que muchos acabaron en manos de mafias. Al riesgo de morir ahogados, tenemos que recordar que el 30% de los muertos en el Egeo eran menores de edad. Se une la amenaza de ser víctima de tráfico de personas o la explotación. Pero la imagen del impacto fue la de Aylan, o Alan, su nombre real, como su propio padre explicó en una entrevista posterior a esa tragedia. Cuando el cuerpo muerto del pequeño Aylan, de 3 años, quedó inmortalizado en una fotografía que dio la vuelta al mundo, nuestras conciencias parecieron despertar. Nos dio vergüenza de nosotros mismos y empezamos a preguntarnos qué estaba pasando. Pero Alan no era el primero, ni tampoco fue el último. Un periódico lo definió como el niño que nunca supo lo que era la paz, como tampoco lo supo su hermano de 5 años ni su madre, ambos muertos también en el naufragio de ese bote en el que intentaban, junto con otras 17 personas, llegar a la isla griega de Kos. Esa imagen nos abofeteó, pero las imágenes se difuminan. Menos conocido que la imagen es del cuerpo inerte de Alan es el hecho de que después de su muerte 2 niños han muerto en el mar intentando llegar a Europa cada día. Niños que venían huyendo de la tragedia que lleva 5 años desangrando Siria. La situación de los refugiados sirios es la mayor crisis humanitaria europea desde la Segunda Guerra Mundial y tiene un origen, la guerra. A día de hoy, muchas ciudades sirias siguen aún asediadas. Decenas de miles de personas intentan escapar de la guerra encarnizada que está asolando Oriente Medio y que se ha cobrado centenares de miles de vidas y ha provocado que más de 11 millones de personas hayan tenido que verse obligadas a cruzar el Mediterráneo para buscar cobijo en Europa, huyendo de la guerra o de los propios campos de concentración internos que están controlados por el Estado Islámico. Las negociaciones de paz están de nuevo en un punto muerto, debido a que no paralizan los ataques y a los obstáculos a la llegada de ayuda humanitaria. Hace tan solo 2 días, el martes, los muertos por bombardeos ascendieron a 50 en menos de 24 horas. El 80% de los 4 millones de personas que desde que comenzó el conflicto se han quedado sin hogar son mujeres y menores de edad. Miles de los que huyen han muerto ya en el intento. Y los que consiguen llegar se encuentran con esta Europa, que parece olvidar que quienes huyen de la guerra en Siria tienen un sueño mayor que llegar a un territorio en el que se encuentren a salvo. Y ese sueño es volver a su país, a sus casas, pero sin bombas, en paz. En lo que llevamos de año, en este 2016, los migrantes o refugiados llegados a Europa han sido más de 177.000, de los que más de 173.000 llegan por mar. Los condenamos al no facilitarles vías seguras de llegada a Europa a jugarse la vida en el mar. Y esta Europa, creo que tenemos la obligación de decirlo alto y claro, nos da vergüenza. La Europa que deja morir a miles de personas que huyen de la guerra. La Europa que no acepta que cruzar una frontera para salvar la vida no es un delito. La Europa que no entiende la desesperación que deben sentir unos padres que se embarcan en un bote, poniendo en serio riesgo sus vidas y las de sus hijos e hijas, con el objetivo de llegar a las costas europeas. La Europa que no entiende que si se exponen así, ellos mismos y a sus familias, es porque se han visto en la necesidad de hacer una triste elección, elegir entre una muerte probable o una muerte más que posible. Casi llevamos 2 meses con las fronteras cerradas en los Balcanes. 53.600 refugiados están totalmente bloqueados en Grecia. Médicos Sin Fronteras denunciaba el martes que 100.000 sirios están atrapados en la frontera turca y no dejan de intentarlo. Si no es en Turquía o Grecia, es por otra vía. En los últimos días, Italia ha rescatado en el canal de Sicilia tan solo en 48 horas a 4.000 personas. Y es que pronto nos encontraremos con nuevas situaciones dramáticas, si no se pone remedio, porque el sirio no es el único conflicto existente. Lugares como Idomeni o el Pireo se están haciendo tristemente famosos, aunque parece que ahora van a desalojarlos con rapidez ante la previsible avalancha de turistas por las festividades de la Pascua ortodoxa.
Y se han hecho famosos por las condiciones en las que se encuentran las familias, con colas para comer, para ir al médico y con mucha desesperación, porque nunca creyeron que ese pudiera ser su destino final tras la decisión de Macedonia de cerrar de golpe sus fronteras el pasado 9 de marzo. La situación es insostenible. Los niños están muriendo poco a poco, en condiciones insalubres e infrahumanas, sin información ninguna. Hace poco más de una semana nos encontramos con las grotescas noticias de la policía macedonia lanzando pelotas de goma y gases lacrimógenos en la frontera con Grecia de forma indiscriminada a mujeres, hombres, ancianos y también niños. Y todo por una protesta en la que lo único que pedían es que les dejaran continuar huyendo. Esta no es la Europa que queremos ni que merecemos. Y Europa tiene una responsabilidad común, está claro. Pero también los países europeos tienen una responsabilidad individual. Y es que aquí hemos defraudado todos, porque todos hemos dado luz verde a un ultraje a la dignidad humana. Un acuerdo, el de la Unión Europea con Turquía, por el que se empezó a deportar hace un par de semanas en Grecia, que no garantiza el más mínimo cumplimiento de los derechos humanos ni de las resoluciones sobre refugio y asilo que la propia Unión Europea se dio a sí misma en algún momento, al incumplir de manera evidente el convenio 1951 en el que se establece el Estatuto de los Refugiados. Un acuerdo por el cual la policía detiene directamente en la playa a los refugiados que llegan a las islas y los lleva a lo que antes eran campos de refugiados y ahora son campos de detención, de los que han expulsado a todas las ONGs que tan solo se pueden relacionar con los refugiados a través de una valla. Gracias a ese acuerdo, cuando comenzaron las deportaciones había un policía por cada persona deportada, pero ni un solo funcionario que les asesorara para poner en marcha una petición de asilo. Tal cual está siendo su aplicación en la actualidad, ese acuerdo es un intento de encubrimiento legal de las deportaciones masivas. Y tenemos que recordar que un solo voto en contra de cualquier país de la Unión Europea lo habría evitado. Nos ha defraudado esta Europa en la que no nos reconocemos y también nos ha defraudado el Gobierno de la nación, un Gobierno que mantiene bloqueada la llegada de refugiados a España. De los 160.000 refugiados a los que el continente se comprometió a acoger desde Italia y Grecia, solo lo han hecho 1.145. Hace menos de un mes, la misma Bruselas alertó sobre la urgencia de que los 28 acogieran a 6.000 de esos refugiados en el plazo de un mes. Solo se han reubicado 208, ninguno en nuestro país, y ello a pesar de que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y muchos municipios están esperando poder ejercer su solidaridad con los refugiados, incluida la región de Murcia, se lo hemos oído decir al presidente, aunque hoy no le interese mucho. Pero tenemos que recordarles que para que la comunidad autónoma contribuya a solucionar, a ir al origen del problema, debe poner en marcha con urgencia la Ley de Cooperación que, después de 9 años aprobada, sigue sin funcionar en esta región. Esas comunidades autónomas y municipios están esperando poder ejercer su solidaridad con los refugiados y, por tanto, el Gobierno está incumpliendo el consenso que el propio Parlamento se dio así a raíz de una iniciativa del Partido Socialista del pasado 29 de septiembre, aprobada en el Congreso de los Diputados y ratificada a través de una declaración institucional por todos los grupos parlamentarios hace escasos días. En esa declaración se contenían 10 actuaciones a impulsar desde nuestro país y desde la Unión Europea que no admiten más demora. Puntos que sorprendentemente han sido objeto de una enmienda a la totalidad de la moción que hoy debatimos por parte del Partido Popular. ¿Cómo no íbamos a apoyar su enmienda a la totalidad? La propusimos nosotros y fuimos capaces de consensuar los puntos con el resto de grupos. Pero no creemos que esta moción, no creemos que lo que aquí se debate sea más que para sumar, nunca restar, por lo que no entendemos esa enmienda a la totalidad ni el apoyo que parece que otros grupos van a darle. Y los puntos que hemos propuesto en la moción, los nuevos, los de la moción que hoy debatimos, son objeto del recrudecimiento de la crisis en los últimos meses. Proponemos, por tanto, y están a tiempo, y se lo pido en nombre de la salud democrática de este Parlamento y de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia y de lo que todos esperamos como país y como Parlamento, que digamos alto y claro a la sociedad. Les proponemos agregar un nuevo punto en los acuerdos en el que la Asamblea Regional exprese su apoyo a la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados relativa a la petición del urgente cumplimiento de la resolución parlamentaria aprobada por unanimidad
en sesión plenaria el 29 de septiembre de 2015 sobre crisis humanitaria de refugiados. Ahí tienen sus 10 puntos, los asumimos en su totalidad. Pero no solo hay que apoyar iniciativas, hay que cumplirlas. El martes el Gobierno anunció que comenzaría el reasentamiento de la primera remesa de 150 demandantes de asilo a los que se comprometió a reubicar en marzo desde Grecia. Que empiecen ya. Hoy parece que han dicho que van a acoger a 87, les quedan más de 15.000. Que empiecen ya y que no esperen nuestro aplauso por empezar demasiado tarde a cumplir con su obligación. En definitiva, nos avergüenza y no nos cansamos de repetirlo, la actitud de la Unión Europea, como también la respuesta que hasta el momento ha dado nuestro país. Pero tenemos que decir que nos alivia, y mucho, la respuesta de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de las agencias humanitarias, a las que me gustaría hacer un reconocimiento expreso desde aquí. Médicos Sin Fronteras, UNICEF, ACNUR, Cruz Roja y tantas otras, todas ellas imprescindibles. Algunos de sus miembros incluso son perseguidos y detenidos por el hecho de irse a los lugares del conflicto a intentar suplir las actuaciones que la Unión Europea le correspondería llevar a cabo. Todas intentando salvaguardar algo tan fundamental como los derechos humanos. También merecen nuestro especial reconocimiento los periodistas, que desde el terreno nos muestran la realidad que se está viviendo allí. Periodistas que también son perseguidos y retenidos, en algunos casos, por las autoridades de los países donde llegan los refugiados. Es el caso, por poner un ejemplo, de Alberto Sicilia, por el que conocimos el testimonio de Adnan, del que hablábamos al principio, y cuyo perfil, desde luego, recomiendo seguir en redes sociales por la manera de trasladar la crudeza y la realidad de lo que se está viviendo allí. Nuestro reconocimiento a él y a tantos otros profesionales de la información, que en este caso, más que informadores, son removedores de conciencias, narradores de historias a las que no podemos seguir siendo ajenos. Periodistas que, una vez que van, no quieren volver porque no consideran justo que no se cuente lo que está pasando allí. Señorías, podríamos no haber traído a debate esta moción, pero creemos que era una obligación de este Parlamento y de todos los parlamentos alzar al menos la voz. Por eso no creo que sea justo no llegar a un acuerdo en los acuerdos de la moción. Creemos que es nuestra obligación decirles a quienes nos han traído hasta nuestros escaños que no somos inmunes a la barbarie, intentar que todo el mundo conozca lo que está sucediendo y dejar claro también que no hemos perdido la memoria, que hay imágenes que nos llegan que no difieren tanto de otras que nosotros mismos protagonizamos no hace demasiado tiempo, también como refugiados. Pero por todo ello dejamos claro que invocamos a la Unión Europea a que dé marcha atrás y acoja a las víctimas sin vulnerar sus derechos, a que dé apoyo humano, material y económico a los países que acogen a los refugiados y a los que llegan, a que abra pasillos humanitarios para los refugiados que llegan al continente y que quede claro que exigimos a nuestro país que cumpla con sus obligaciones. Creo que no hay nada que no sea asumible en estos acuerdos. Quizá, si todos los parlamentos de todas las regiones, de todos los países de la Unión Europea alzaran la voz al mismo tiempo, Europa, la Europa que ahora mismo, y en este caso no nos representa, volvería a hacerlo. Ya he acabado. Gracias, señora presidenta.